Clase de teos para escuchar Bueno, 24 del de 24 de agosto agosto del del 2023, 2023. seguimos con esta clase Estamos viendo qué de, es un de acto. teóricos para escuchar, ¿sí? En este caso es Y la tuvimos segunda de las reuniones y digamos, un primer tengo que video hecho retomar de corrección en al así acto. grabado, repetir la clase porque realmente no sé qué es lo que pasó, qué es lo que hice, pero de la clase que tuvo lugar el día que correspondía, a la hora que correspondía, bueno, no se filmó nada. Así que bueno, simplemente un pequeño pedacito que fue la introducción, digamos, algo por el estilo. Así que vamos a retomar ahora para que, porque bueno, este resulta ser un tema muy interesante, al menos por los comentarios que estamos teniendo y bueno, estamos siguiendo a ritmo en un artículo que se llama La sublimación y que, bueno, él hace un desarrollo muy interesante y en este caso lo que estamos tomando son los diferentes tipos de actos. Entonces, la vez pasada habíamos tratado de entender, de pensar, eh, bueno, que era un acto, digamos, que es lo que estamos tratando de definir, pero habíamos tratado de encontrarle ciertas características. Y teníamos así, de pronto, habíamos dejado en que un acto, dice Ritpo en la página 11 de este artículo, un acto parte de un sujeto y produce un sujeto. Podemos decir, produce un sujeto nuevo. Ya habíamos pensado, habíamos estado trabajando la última vez, que justamente de lo que se trata es como que este sujeto, ¿no?, eh, que se confronta con una cierta, con un cierto entorno que no necesariamente tiene que ser la realidad concreta, ¿no?, que lo rodea, digamos, sino a veces se trata de, de pensarse, de elaborar eso, ¿no? Esto que nos llega a la superficie, que de alguna forma lo trabajamos y a partir de la intervención, de la escucha de un psicoanalista, se puede pensar o no se puede pararse uno frente a una cierta eh, aún ahí entonces desde otro lugar. El ejemplo que habíamos dado era el de aquel paciente que decía la perra de mi madre y que entonces en ese caso que fue la repetición por parte mía de decirle la perra de mi madre, en un silencio y cortar la sesión, decíamos que que pudo haber al menos dos situaciones diferentes, o sea, aquella que no le hizo ni mella la situación, el comentario, y que vuelve el paciente diciendo ya, pero el solo hecho de decir, mire, estuve toda la semana pensando que lo que usted me dijo, y yo pensaba, doctora, ¿cómo es que usted no se acuerda? Si yo le conté más de una vez que era aquel perrito, aquella perrita que le regalaron a mi mamá y que yo tenía que cuidarla y demás. O sea, aunque pareciera que no lo ha conmocionado algo, ya el solo hecho que se haya quedado pensando en eso, algo se está moviendo, algo no está exactamente en el mismo lugar, algo está incomodando, que esperemos que eso con el tiempo dé algún tipo de resultado. O la otra opción es aquella de decir, pero ¿cómo? Yo me quedé pensando, eh, porque bueno, es muy fuerte la palabra perra, pero implica eso, ¿no? Una mujer de vida fácil, una mujer de vida ligera, un poco era lo que se comentaba en la familia. Yo nunca quise escuchar ese tipo de cosas. eh, y yo que me quedaba, ¿no? Me quedaba
mis hermanos, cuidándolos, y ella que, bueno, entonces digo, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo fue? Yo qué, ¿no? O sea, que con todo esto, ¿dónde estuve? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata todo esto? Tenemos, bueno, acá otra opción, otra posibilidad de respuesta ante un comentario por el estilo. Entonces, ya ese sujeto que emerge, por así decir, ese eh, que se confronta con esa realidad, ya no es el mismo. No es el mismo aquel que dijo, eh, que dijo en esa sesión, que incluso no necesariamente tiene que ser de una sesión para la otra, sino esto puede, a veces pasa un tiempo hasta que dicen, yo me acuerdo que en alguna sesión, nosotros cortamos la sesión, yo en aquel momento me lo pregunté, lo dejé pasar, pero ahora yo me pregunto si esto no tiene que ver con aquello que sucedió. O sea, todo lo que uno puede llegar a, de alguna forma, comentar, hacer en la sesión, es una lectura muy importante, ¿no? Que uno le aporta al paciente. Entonces, bueno, pueden generarse. Entonces creo que de esta forma queda un poco más claro esto de que eh, emerge, ¿no? Ante esa confrontación, emerge un nuevo sujeto, por así decirlo, ¿no? Ese nuevo sujeto que tiene una nueva pregunta que antes no la tenía, si es en términos de preguntas que se puede hacer. Bueno, eso era un poco lo que habíamos visto la última vez. Y seguimos leyéndolo a Ripo, quien dice, esta noción reconoce al menos tres niveles: el acto sexual, el acto analítico y el acto de creación sublimatoria. Por supuesto lo está dividiendo por una cuestión didáctica, digamos, ¿no? O sea, el acto sexual, el acto analítico y el acto de creación sublimatoria. El ejemplo que acabo de dar tiene que ver con esto del acto analítico, o sea, esto de que acompaña, si bien más abajo lo vamos a ver con más detenimiento, pero tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ese movimiento, ese cambio de postura, aunque sea chiquitito, un pequeño corrimiento, una incomodidad, algo como una pregunta nueva que se genera. Entonces, ya retomando, vamos a trabajar un párrafo más abajo, dice, el acto sexual, por tomar el otro, el acto sexual encarna, lo sabemos, una paradoja intensísima. Paradoja intensísima. Sin la vecindad, con ese núcleo arcaico, primario, incestuoso, ¿qué es ese núcleo arcaico, primario, incestuoso? Y justamente esto que se da con esa represión originaria, esa represión primaria, cuando se produce la separación, por así decir, del cuerpo de la madre, que lo podemos poner en términos de Das Ding, porque no necesariamente es la mamá, esa mamá, porque también esto a veces un hijo es criado, digamos, por otras personas, sino estamos hablando de ese de ese corte, ¿no? Que se produce de esa separación con ese entorno que a la vez es, todo esto ya lo trabajamos creo la vez pasada, si no me mal no recuerdo, pero tiene que ver con eso del ese núcleo fascinante, ¿no? O sea, que me deja así extasiado, en éxtasis, ¿no? Lampareado, encandilado, fascinado, prendado, ¿no? Que es eso, ¿no? Que se quiere volver, que se quiere, que uno queda como atrapado, prendado justamente, ¿no? Eh, por ese espacio donde se genera todo eso, ¿no? Toda esa
cuestión de la fascinación y del éxtasis, pero que a la vez se genera la contraparte, o sea, es una mezcla de fascinación y angustia. Porque esa angustia, ¿no? Esa angustia de poder caer en ese espacio donde uno queda de alguna forma siendo un objeto, ¿no es cierto? O sea, fascinado sin posibilidades de nada porque queda ahí, ¿no? Eh, en la fascinación, en el éxtasis, pero totalmente tomado, ¿no? Por ese entorno, eh, por ese otro, por así decir, ¿no? Que nos toma y nos chupa y entonces es a la vez fascinación y angustia, ¿no? Angustia de quedar en ese lugar. Entonces, justamente lo que permite ese primer corte o límite o diferencia es justamente esa represión primaria y Freud nos lo pone en términos de ese núcleo arcaico, ¿no? Ese núcleo incluso incestuoso, es ese donde algo del orden que uno es tomado, ¿no? Por eso, por ese que Freud lo llamó das Ding, ¿no? La cosa. Entonces uno queda como separado, afortunadamente, desde la represión originaria con eso, pero no deja de ser un polo de atracción, un polo que genera mucho entusiasmo, pero a la vez angustia. Es esa sensación así como contradictoria de una y otra. Entonces nos dice Ritvo que el acto sexual encarna, lo sabemos, una paradoja intensísima. Sin la vecindad, con ese núcleo arcaico, primario, incestuoso, el que acabamos de describir, cada uno de los parteners deja de experimentar esa angustiosa atracción, angustiosa y fascinante atracción, que otorga al acto sexual un lugar único en la serie de los actos. Mas al revés, sigue diciendo, sin una proximidad que se aleja, o sin una lejanía extrema que se aproxima hasta el límite del roce. Como se suele decir, un toque, que es solo eso, un mero toque. Tampoco hay allí en el lecho acto. Recordábamos el otro día, hablábamos el otro día con las compañeras justamente eso, ¿no? O sea, eso que alguna vez, en algún momento lo hemos vivido. O sea, ese roce, ¿sí? Ese toque apenas, y que a uno se le erizan todos los pelos. Es eso, ¿no? O sea, o el comentario de pronto, ¿no? Entre dos personas, no sé. Y entonces me miró. Pero te dijo algo, hicieron algo, no. ¿Pero qué decís? Porque te miro nada más, pero uno sabe que, no, yo sé que me va a llamar, yo sé que si le llamo, sea hombre o mujer, no importa, si yo le llamo, sé que hay una conexión entre nosotros. Oh, yo estaba ahí, yo no vi nada, no sentí nada, pero uno lo sabe, uno lo ha vivido, lo ha experimentado, uno sabe de eso, uno tiene esa experiencia de alguna forma, ha pasado en algún momento. Entonces, eso es lo que nos dice Rito, ¿no? Es ese toque,
Es eso que nos conecta, aunque sea con eso, simplemente, insisto, tal vez no es solamente la mirada, no es solamente el toque, a veces es una palabra o un perfume o un aroma más que un perfume, ¿no? O sea, ahí supe que, sí, 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 no, la forma en que el olor, ¿qué olor? ¿El olor qué? ¿Tenía olor? No, el olor de la piel cuando me saludó, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir esas cosas. Eso es así. Bueno, ese ahí tenemos la prueba de ese núcleo arcaico, incestuoso, ¿sí? Con ese das Ding, ¿no? Con la cosa que hemos tenido. Y eso es prueba de que eso está y existe. Entonces, si bien es algo que tiene que estar aislado, tiene que estar allá, reprimido primariamente, por otro lado, es lo que se necesita, es como si fuera una luz que ilumina, ¿no? Que ilumina este encuentro, digamos, entre los partners sexuales. Entonces, dice, um, sin una proximidad que se aleja o sin una lejanía extrema que se aproxima hasta el límite del roce, como se suele decir, un toque, que solo eso, un mero toque, tampoco hay allí en el lecho acto, no hay acto sexual. Podrá haber coito, podrá haber, pongámosle el nombre que ustedes quieran, sexo y demás, pero no es el acto sexual. El acto sexual tiene que ver con eso, con ese encuentro, con esa vecindad de ese núcleo arcaico del que está hablando. Entonces, sigue diciendo Ritmo, el acto sexual también impone a su modo una medida. Es el corte del goce fálico, cuyo horizonte, aunque sea exclusivamente virtual, es la producción del objeto niño. Producción del objeto niño. Esto nos remite automáticamente a la ecuación simbólica de Freud. La ecuación simbólica de Freud nos dice que falo es igual a regalo, igual a heces, a dinero y a niño. Entonces, ¿qué es lo que se pone en juego en la ecuación simbólica? Lo que allí se pone en juego es ni más ni menos que la posibilidad del intercambio, la ecuación simbólica significa que todos esos elementos, ¿sí?, tienen el mismo valor simbólico. O sea que en algún momento es lo que nos va a relacionar, nos va a ubicar en cuanto al entorno, en cuanto a aquí y ahora, acá arriba, en esto, lo que dice Ritvo, en esta dinámica fálica. Porque justamente a partir de la educación, del control de esfínteres, es como uno empieza a relacionarse con el otro para entregar o retener, para dar o recibir. Entonces, se maneja allí todo lo que es algo del orden de la dinámica fálica. O sea, esta dinámica fálica que de alguna forma nos presenta la idea de que es posible la completud, de que es posible tener el todo, de que es posible esto, sí, todo completo sin faltas ni fallas. Que ahora me falta,
Pero si yo sigo en esta línea, ¿no? En esta línea de acción, voy a conseguir tener eso que me falta. Entonces, es una forma, digamos, de ir dejando, pateando para adelante el tema de lo que no tengo, de lo que me falta, y Freud lo grafica genialmente con esta ecuación simbólica, ¿no? Con esto que vamos llegando. Entonces, ahí lo que tenemos es un ir para adelante y un donde los elementos, ¿sí? Son intercambiables, y entre ellos tenemos esta cuestión de que es tener un hijo. Entonces lo que se entiende es el acto sexual simplemente con fines reproductivos, ¿sí? Y el hecho de llegar a tener un hijo. Esa sería la idea. Mientras que el acto sexual, bien entendido, o sea, este del que estamos hablando, no pasa por ahí la cuestión. Ese es el discurso médico, ese es el discurso religioso, ese que tiende a la reproducción, a tener hijos, a cumplir, digamos, estos roles dentro de la sociedad. Mientras que el acto sexual en sí tiene que ver con ese coqueteo, con ese ida y vuelta, con ese es asomarse a la ventana de ese objeto, de ese núcleo incestuoso, que en algún momento sentí que era lo que más me atraía y más y a la vez me angustiaba. Entonces, nos dice Ripo con respecto a esta frase: el acto sexual también impone a su modo una medida. Es el corte del goce fálico. O sea, ya salimos, el acto sexual, que estamos tratando de ver ahora, nos saca del goce fálico, cuyo horizonte, aunque sea exclusivamente virtual, es la producción del objeto niño. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que más o menos está claro. Entonces, plantea dice Ritbo, una nueva encrucijada. Es preciso situar en el comienzo un vacío generado por alguna de las múltiples encarnaciones de la castración, centradas en los órganos genitales. Pero el acto mismo culmina en el velamiento del vacío, de un modo análogo, me atrevería a decir homólogo, al desenlace del chiste, en el que la risa desencadenada vela la verdad que, de aparecer más allá de la censura, provocaría inquietud e incluso angustia. Aclara, ahora vamos a trabajarlo, leo todo, ¿no? Dice, desde luego la ganancia de placer propia del chiste compromete de otro modo al cuerpo. Es quizá más epidérmica y está menos centrada genitalmente. La del orgasmo, que no es la mera eyaculación o descarga, toma todo el cuerpo antes de precipitarse hacia el éxtasis, hacia el afuera del relámpago. El hecho de que el cuerpo sea provisional y totalmente tomado indica su lugar único. Entonces, hace un parámetro, ahora vamos a retomar lo que quiere decir. ¿Cómo es esto de la risa, del chiste? Incluso el otro día recordábamos el chiste ese de los dos ancianos que se estaban confesando uno al otro, mejor dicho, empieza el señor diciéndole que cada vez que se habían mudado de casa, que habían cambiado de vivienda, que habían pasado a vivir a otro lado y demás,
¿Te acordás aquella vecina que sí que no? Sí, sí, me acuerdo, la del cuarto piso, la de enfrente, la del costado. Bueno. Y el señor le decía, tengo que confesarte porque te he sido infiel muchas veces, muchas veces. Entonces, eh, en aquella oportunidad, tal vecina, bueno, ese cuerpo fue mío. Y después cuando nos mudamos a tal lugar, la pelirroja, no sé cómo, bueno, ese cuerpo fue mío, y así. ¿No? Y cuando fuimos a no sé dónde, ese cuerpo fue mío. Y entonces él la incentiva, ¿no? A ella que le confiese cuál había sido si ella había tenido, no, dice, no, yo no, no, pero ¿cómo? No puede ser, tantos años de matrimonio, algo tenés que haber tenido. Bueno, en realidad fue una sola vez, le dice ella, y entonces él le dice, bueno, una sola vez no es nada realmente, ¿qué pasó ahí? Entonces ella le dice, bueno, ¿vos te acordás que enfrente de casa, en aquella casita, que no sé qué? Sí, dice, ¿te acordás que estaba el cuerpo de bombero? Sí. Bueno, ese cuerpo fue mío. Entonces, eh, que esto, ¿no? O sea, ante la sorpresa, digamos, de cómo termina el chiste, ese juego, ¿no es cierto? Que ahí lo que estamos viendo es esa posibilidad del significante, ¿no? De este significante que al tomar otra acepción, al tomar otro sentido, digamos, en este caso es la palabra cuerpo, produce mucha sorpresa y a la vez al que escucha, la primera vez que uno escucha ese chiste, se ha reído mucho, produce mucha risa. Y entonces, de alguna forma, de alguna forma con este recurso del chiste, con esta posibilidad del chiste, se puede de alguna forma confrontarse con una situación, pero a la vez es como minimizarla, ¿no? O sea, es como que el chiste tiene esa posibilidad, ¿no? Tiene eso de decir una verdad, pero a la vez es siempre en términos de chiste. Entonces nos dice Ritbo que eh, toma, sí, el cuerpo, pero no en un lugar específico, digamos, no pasa por ahí, sino que la risa, la carcajada, digamos, ¿no? Es algo más epidémico, epidérmico, esa es la palabra que utiliza. Entonces uno se ríe y tiene esa descarga, por así decir, ¿no? Porque es algo del orden del juego, de este juego significante, que algo de ese orden se descargue. Ahora bien, nos dice, en el caso del acto sexual, si bien termina con que ocupa todo el cuerpo, o sea, todo el cuerpo se pone en ese funcionamiento, en ese juego, en ese coqueteo, como decíamos, con ese núcleo incestuoso, pero a la vez toma todo el cuerpo. Es algo, sí, todo el cuerpo preparado para el momento del orgasmo, el momento de la descarga, ¿no? Y sí, que toma todo el cuerpo, pero es mucho más fuerte, más intenso, por así decir, la idea del orgasmo. ¿Y qué es lo que produce esa sensación, digamos, eso ese orgasmo que toma todo el cuerpo? Bueno, justamente lo que hace es, de alguna forma, velar, que es eso lo que nos dice Ripo al comienzo del párrafo, es velar la falta originaria. O sea, ¿cuál es esa? Que ni uno, ni él o la partener no están completos. Él lo pone en términos de la reencarnación, la encarnación de alguna de las castraciones
en los genitales, digamos, en cualquiera de los agujeros del cuerpo, como allí vibra, ¿no? Vibra eso, esa tendencia a eso, hay algo que está faltando, hay ahí una falta, ¿no? Que tiene que ser completada, que tiene que ser, sí, al menos velada o tapada. Eso que nos lleva al encuentro con la pareja, con el partener sexual, con el compañero sexual, ¿no? Partiendo de eso, de esa falta primigenia, pero que queda velada con el orgasmo, porque toma todo el cuerpo en un momento así como de éxtasis, ¿no es cierto? Vamos a leerlo, vamos a ver qué creo que es lo que está tratando de decir. Habla de una nueva encrucijada y dice: es preciso situar en el comienzo un vacío generado por alguna de las múltiples encarnaciones de la castración, centradas en los órganos genitales. Pero el acto mismo culmina en el velamiento del vacío, de un modo análogo al desenlace del chiste, en el que la risa desencadenada vela la verdad que, de aparecer más allá de la censura, provocaría inquietud e incluso angustia. Desde luego, la ganancia de placer propia del chiste compromete de otro modo al cuerpo. Es quizá más epidérmica y está menos centrada genitalmente. La del orgasmo, que no es la mera eyaculación o descarga, toma todo el cuerpo antes de precipitarse hacia el éxtasis, hacia el afuera del relámpago. El hecho de que el cuerpo sea provisional y totalmente tomado indica su lugar único. Bien, bueno, si mal no recuerdo, era lo que habíamos trabajado en esta clase, que se frustró, digamos, la filmación, pero bueno, ahora estoy tratando de reponer ese pedazo que faltaba. Bueno, esperemos el jueves que viene ya que todo funcione bien. Hasta la próxima.